le damos la más cordial bienvenida a esta séptima sesión ya que llevamos. Se nos ha pasado volando el tiempo. Para mí ha sido muy entretenido todos estos días que nos hemos juntado. Hemos aprendido una serie de cosas junto a Javier. Y hoy día tengo el agrado de presentarles a Alexis Aguilera. Él es también académico del Instituto de Prospectiva e Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, ¿ya? Y que hoy día nos va a hacer esta presentación, va a continuar con el método de análisis estructural, con un ejemplo y con la aplicación del MICMAC. Así que, sin más preámbulos y para que aprovechemos bien nuestro tiempo, dejo con ustedes a Alexis para que pueda exponer lo que tiene preparado para hoy. Adelante, Alexis. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. En primer lugar, pues agradecido con el profesor Ariel que nos extendió la invitación a participar en esta sesión. Por supuesto, también al doctor Javier Medina, quien nos dio la oportunidad de acompañarlo en esta jornada, ¿cierto? Y como lo mencionó el doctor Ariel, pues la intención es que hoy podamos conocer un poco el análisis estructural, ¿cierto? Como parte de los procesos de prospectiva, ¿cierto? Y su uso o aplicación a través del método MICMAC. A propósito, existe un software, ¿cierto? Puede ser aplicado, digámoslo así, también de manera, entre comillas, manual, pero por supuesto también existe una herramienta de software que puede apoyar la aplicación de esta herramienta. Yo les voy a pedir un momentico, voy a compartir aquí la pantalla para proyectar aquí la presentación. Esta presentación, a propósito, vamos a compartirla al doctor Ariel, para que por supuesto quede como herramienta, como material de consulta, ¿cierto? Del curso y por supuesto para que ustedes puedan consultarla más adelante. Muy bien, bueno, creo que podemos dar inicio entonces. Básicamente, pues quiero hacer una presentación muy breve de mi experiencia. Yo soy administrador de empresas de la Universidad del Valle y magíster en Creatividad e Innovación de la Universidad Autónoma de Manizales, ambas instituciones de aquí de Colombia. En ese momento me encuentro en la ciudad de Cali, Colombia. Ya hemos acumulado una experiencia de alrededor de 16 años en temas de gestión de ciencia, tecnología e innovación, prospectiva, vigilancia tecnológica. También soy docente de posgrados en diferentes universidades del país, efectivamente en temas de gestión de innovación, gestión de tecnología, prospectiva y vigilancia tecnológica. De igual manera, pues, digamos, en este momento estamos trabajando con 3 instituciones. Una es la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Esta agencia es una agencia del Estado, quien adelanta los procesos de reinserción y reincorporación de los firmantes del acuerdo de paz. De igual manera, estamos trabajando como asesor de prospectiva y direccionamiento estratégico con el instituto, ¿cierto? Y estamos coordinando un proyecto de ciencia, tecnología e innovación en el Museo de Ciencias Naturales del Valle del Cauca, en INCIBA. Como parte de mi experiencia, hemos trabajado en diferentes momentos en MinCiencias, anteriormente Colciencias. Precisamente tuvimos la oportunidad de conformar el equipo de prospectiva del Programa Nacional de Prospectiva, que fue la primera experiencia a nivel país, ¿cierto? Desde el gobierno nacional que se implementó en prospectiva. Esto, por supuesto, con la coordinación del profesor Javier Medina en su momento. También he estado vinculado durante diferentes momentos con el Instituto de Prospectiva, ¿cierto? Hoy sigo vinculado con ellos, pero a través de, como consultor. La última vinculación fui como coordinador de programas y proyectos del Instituto del 2017 hasta diciembre de 2021. Y bueno, pues también he tenido la oportunidad de trabajar en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, en CONET Bogotá, que es la Alianza Universidad Empresa Estado para el Fomento de la Innovación. Bueno,
más de 25 publicaciones en temas de prospectiva y vigilancia tecnológica para diferentes sectores e instituciones del país. ¿Qué vamos a conversar el día de hoy? Pues básicamente vamos a hacer una pequeña introducción. Por supuesto, pues ya estamos en la 7ª jornada. Sin embargo, me parece importante hacer siempre un pequeño recorderis, ¿cierto? De qué es prospectiva, para qué nos sirve, cómo se estructura la metodología de prospectiva. Haremos entonces ese zoom en el tema del análisis estructural y su aplicación a través del método MICMAC, esto desde el punto de vista conceptual, y por supuesto, luego desarrollaremos o presentaré un caso demostrativo. Tuvimos la oportunidad de aplicar el MICMAC, ¿cierto?, como parte del análisis estructural para un ejercicio de prospectiva que se denominó Transición Energética para Colombia 2050, ¿cierto?, en el marco de un proyecto de la formulación del Observatorio Colombiano de Energía. Y por supuesto, luego, y por último, unas pequeñas o cortas conclusiones, ¿cierto?, del uso de la herramienta MICMAC, tanto, digamos así, ventajas como desventajas de la misma para la aplicación en los procesos. Creo que les pediría el favor que si tienen alguna pregunta, duda, comentario, la puedan anotar, ¿cierto?, la puedan tener presente, y una vez finalicemos la intervención, de acuerdo con lo que nos dice el doctor Ariel, pues ya entramos a las preguntas, a la interacción, ¿cierto?, ya con ustedes como tal. Muy bien, entonces, pues recordemos inicialmente de una manera muy sencilla qué es prospectiva. En este sentido, pues el profesor Javier Medina lo menciona como una disciplina que nos permite hacer análisis de sistemas sociales. Y en este sentido, pues, cuando hablamos de sistemas sociales, todos o nos referimos a aquellos sistemas en donde están interviniendo personas, ¿cierto? Familia, empresas, sectores, instituciones académicas, cualquier sectores, etcétera, ¿cierto? De esa manera, pues, el profesor Medina nos dice que podemos analizar estos sistemas sociales, a partir de ahí comprender cómo nos encontramos en el presente y con ello hacer la construcción de escenarios, ¿cierto? El profesor Godet también nos habla de conocer las posibles evoluciones que tenga una organización o territorio en un horizonte determinado de tiempo. Y Balbi nos indica que es una herramienta clave, ¿cierto?, que permite la construcción de futuros posibles y deseados. Entonces, en ese sentido, pues básicamente la prospectiva lo que nos permite es entrar en el mundo de la construcción de futuros, ¿cierto? Entrar en ese mundo, o sea, no dejar al libre albedrío, no seguir solamente la tendencia, ¿cierto?, sino poder diseñar a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Esto entonces se convierte en un ejercicio social, ¿cierto? Este es un ejercicio social, no es un ejercicio, y es muy claro que lo tengamos en cuenta, este no es un ejercicio solamente, ¿cierto?, en donde hay una serie de grandes gurús o expertos que se reúnen allá en un espacio durante X meses y al final sacan la receta mágica o la fórmula mágica. No es eso. Esto es un ejercicio de intervención con actores. Por lo tanto, vincula a estos actores, participan, es un ejercicio de construcción colectiva, participativa, en donde lo que se espera es precisamente recopilar evidencias, vistas estas primero desde el entorno, las tendencias, ¿cierto? A analizar ese sistema desde cómo estamos hoy, comprender un poco el pasado y el presente de ese sistema bajo estudio, ¿cierto?, a través de la intervención de los actores, ¿cierto? Y a partir de ahí, precisamente, empezar a romper esos paradigmas. Perdón, un momentico, saco acá el puntero. Un momento, por favor. Listo, ok. A partir de ahí, de ese análisis de ese sistema social, empezar a romper esos paradigmas, ¿cierto? Y cuando hablamos de romper paradigmas es construir futuros, ¿cierto?, diferentes al tendencial, ¿cierto? ¿Esto qué significa? No porque siempre hemos seguido la X o Y dinámica, ¿cierto?, en el futuro tenemos que seguir esa misma dinámica. Entonces empezamos a romper esos paradigmas, ¿cierto? Cuando hablamos de romper paradigmas es pensar diferente, hacer las cosas de manera diferente para llegar a lugares diferentes. Y en ese entendido, hablamos entonces de la construcción de futuros de largo plazo o con visión de largo plazo. Es clave esta palabrita, visión de largo plazo. Como ustedes lo saben, seguramente el profesor Medina ya se los ha indicado,
Cuando hablamos de prospectiva, mínimo tenemos que pensar a 10 años o más, ¿cierto? Pero aquí yo siempre pongo un asterisco o una nota al pie muy importante, y es que también tenemos que adecuarnos a la dinámica de las organizaciones o los sectores. Y de pronto les pongo el ejemplo colombiano, que pues por supuesto lo conocemos muy bien, o lo conozco muy bien, y es la planificación, por ejemplo, que hacen las instituciones del Estado, del gobierno nacional, ¿cierto? El plan de desarrollo de Colombia está planteado para 4 años, y los planes que tienen las instituciones del gobierno también son establecidos a 4 años y casi que en línea, ¿cierto?, con los planes nacionales de desarrollo. Esto tiene pues una lógica interesante, ¿cierto?, pero no permite construir cambios estructurales de largo plazo, porque cada 4 años se está haciendo un replanteamiento de hacia dónde ir, ¿cierto? Eso quiere decir que mantenemos más políticas de gobierno que una verdadera política de Estado que debería de ser permanente o de largo plazo, más que permanente debe ser de largo plazo. Entonces, en este sentido, ¿cierto? Cuando uno plantea procesos de prospectiva, y cuando hablo de ajustarnos o conocer muy bien el entorno en el cual nos vamos a involucrar, tenemos que tener en cuenta que podemos construir visiones de largo plazo empezando a cambiar o transformando culturas de pensamiento. Aquí, por eso me enfoco aquí en este punto. Transformar cultura. Y transformar cultura es empezar a romper un poco esa visión cortoplacista que tenemos en las instituciones, en los sectores, ¿cierto? Empezar a diseñar ejercicios de largo plazo, de posicionamiento, de identificación de variables, ¿cierto? Estas también llamadas variables estratégicas o factores de cambio, con los cuales vamos a apalancar o vamos a soportar la construcción de ese futuro de largo plazo. Esto implica entonces, esa transformación de la cultura implica entonces empezar a cambiar esa mentalidad, ¿cierto?, de los actores que participan en la construcción de los ejercicios. Hablamos entonces de transformar esa cultura, ¿cierto? Implica también un poco conocer el contexto de las organizaciones o sectores. Y de ahí es que hemos generado unas variantes metodológicas, y esto es muy importante mencionarlo. Cuando hablamos de ejercicios de prospectiva, una cosa es, por supuesto, la teoría, otra cosa viene siendo la práctica, ¿cierto? La puesta en marcha. Nos hablan de ejercicios de largo plazo, 10, 20, 30 años, ¿cierto? Pero cuando llegamos al contexto de una institución, al contexto de un sector, ¿cierto?, tenemos que adecuarnos también un poco a esas dinámicas que traen estas instituciones, ¿cierto? No podemos hablar, por ejemplo, de transformar inmediatamente el direccionamiento estratégico o la planeación estratégica de una institución, cambiar la moneda de lado, ¿cierto? Y les voy aquí a colocar un ejemplo muy importante que estamos haciendo con la Agencia para la Reincorporación y Normalización. El año anterior formulamos el sistema de prospectiva para la institución, hicimos un ejercicio piloto en el tema de reincorporación de personas vinculadas al conflicto armado en Colombia, y este año, que es el año de la planeación, ¿cierto?, en donde la institución hace su planeación a 4 años, pues incorporamos el concepto de prospectiva en ese direccionamiento estratégico. ¿Y cómo lo incorporamos? No rompemos la dinámica de la planificación normal que la institución ha llevado y que por mandato del gobierno lo tienen que hacer, es decir, una planificación de 4 años, en este caso 2023-2026, ¿cierto? Pero incorporamos algo llamado la apuesta de futuro y la mega de la institución. Y es ahí en donde, en ese concepto de apuesta de futuro y mega de la institución, en donde incorporamos la prospectiva y, por supuesto, la visión de largo plazo. ¿Qué le estamos diciendo a la institución? Tome esa apuesta de futuro de largo plazo, póngala como su norte y tome este plan estratégico de 4 años, y ese plan estratégico va a ser el primer escalón, ¿cierto? Los primeros pasos para lograr esa apuesta de futuro. A eso nos referimos con la adaptación de la prospectiva, ¿cierto? Sin romper, por supuesto, los fundamentos teóricos a las instituciones. Entonces, ¿y cómo lo ven? ¿Cierto? Pues aquí básicamente lo que estamos pretendiendo es que las instituciones, los sectores, ¿cierto?, tengan un compromiso con la acción, ¿cierto? O sea, la prospectiva implica que definamos, ¿cierto?, esa apuesta de futuro, visión de largo plazo, ¿cierto?, y el camino para llegar a esa apuesta de futuro.
Y cuando hablamos del camino, nos estamos enfocando en objetivos. Esto ya hace un poco referencia al esquema programático que hay que desarrollar en la prospectiva. Nos enfocamos entonces en la identificación de unos objetivos que persigue la prospectiva y en unas estrategias, ¿cierto? Entonces, miremoslo más o menos como lo siguiente: la prospectiva nos define esa autopista, ¿cierto? Y objetivos de estrategia nos definen los carriles por los cuales podemos ir transitando hacia el logro de esa visión de largo plazo o apuesta de futuro también, se puede denominar así, ¿cierto? Y en este sentido, las instituciones y sectores y los actores como tal, que hacen parte del ejercicio o del sistema bajo análisis, deben de comprometerse con la acción. No es solamente, esto no solamente es indicativo, sino que hay que definir esas estrategias y empezar a implementarlas, ejecutarlas, y de ahí pues viene la lógica de la planeación estratégica o de la llamada planeación prospectiva. Muy bien. Un estudio prospectivo entonces, pues básicamente, como lo mencioné ahora, se analiza un sistema social a través de sus actores, dimensiones, variables y las posibilidades de desarrollo, ¿cierto? Antes de iniciar la sesión estábamos comentando un poco con el doctor Ariel, ¿cierto? Que la prospectiva transforma visiones, cambia un poco el sentir, el pensamiento de las personas en la medida en que no solamente se trabaja con base en percepciones, ¿cierto? Es que de pronto creemos que por aquí se puede mover el asunto, yo considero que por aquí. No solamente compartimos expectativas de los actores, sino que también analizamos los entornos, ¿cierto? Analizamos las evidencias, las tendencias, y se consulta, por supuesto, la opinión de actores y, digámoslo así, todos estos son los ingredientes que, por supuesto, ordenados de una manera metodológica y soportados en métodos técnicas, nos permiten generar el llamado conocimiento prospectivo. Conocimiento prospectivo. Y es ahí en donde se empiezan a dar las transformaciones mentales más importantes para que la prospectiva pueda transformar esas culturas, ¿cierto?, de pensamiento de largo plazo. Básicamente, con un estudio prospectivo podemos también conocer el estado situacional de ese objeto de prospectiva. ¿Cómo estamos hoy? Es importantísimo, voy a hacer una frase creo que contundente o importante, pensar en futuro sin reconocernos cómo estamos hoy es hacer un ejercicio de tirar avioncitos al aire, ¿cierto? Va a ser muy complicado, ¿cierto?, que ese avioncito trascienda, ¿cierto?, o que se sostenga en el aire. Entonces, en ese sentido, tenemos que conocer muy bien cómo estamos en el presente. Y efectivamente la prospectiva, ¿cierto? Y por ello se han desarrollado los llamados métodos prospectivos y también otra cosa, la adaptación de métodos de otras disciplinas o herramientas a la prospectiva. Un ejemplo de ello, el análisis DOFA, que es una herramienta de análisis estratégico, de análisis administrativo, que se trae para aplicar en la prospectiva. Entonces, estos estudios prospectivos requieren de la aplicación de métodos y técnicas que permitan generar ese conocimiento prospectivo. Ahora, cuando uno construye, ¿cierto?, los estudios prospectivos deben, ¿cierto?, construir la llamada metodología. Y esa metodología, pues, es, digamos, el encadenamiento de una serie de fases y actividades. Fases y actividades. Hablamos, básicamente, aquí quiero mencionarles 3 grandes fases. El diagnóstico estratégico, ¿cierto? El diseño de opciones, perdón un momentico, aquí. El diagnóstico del entorno, perdón, el diseño de opciones de futuro y el diseño estratégico, ¿cierto? Y cada una de estos grandes componentes o elementos, pues se desarrolla a través de unas actividades. Simplemente voy a mencionar algunas. No quiero decir que estas actividades que están aquí puestas en verde, en color naranja o en color azul, sean las únicas o sean suficientes, ¿cierto? Simplemente estoy colocando un ejemplo, pero el encadenamiento de manera lógica, y cuando hablo de lógica es que yo lo miro en el sentido de proceso, entrada, proceso, salida, y cómo cada una de esas actividades necesita unas entradas, se genera un procesamiento y se obtiene un resultado, y ese resultado va a ser el insumo para la siguiente actividad, ¿cierto? Entonces, en este caso, podemos decir que el diagnóstico estratégico desarrolla algunas actividades, entre ellas la recopilación de evidencias del entorno, la revisión de parámetros legales, normativos, jurídicos, la consulta y análisis de tendencias,
y la identificación de los actores que hacen parte del estudio y la identificación y definición de problemáticas, retos y potencialidades, ¿cierto? Este diagnóstico es importantísimo y clave para luego pasar a la construcción de escenarios, ¿cierto? El diseño de las opciones de futuro. En este sentido, se debe de analizar, ¿cierto?, las dimensiones y variables, priorizar las llamadas variables clave, consultas de intereses y expectativas de los actores, la construcción de los escenarios con base en los insumos anteriores, la priorización de la apuesta de futuro, la visión de futuro, y posteriormente pasamos al diseño estratégico, en donde se definen objetivos y estrategias, se definen capacidades y recursos, indicadores y metas, sistema de monitoreo y planes estratégicos o de acción que nos lleven precisamente a la implementación de la prospectiva. Aquí me enfoco entonces en estos dos primeros puntos de color naranja, la definición de las dimensiones de análisis y variables asociadas y la priorización de las variables clave. Aquí, en este punto, ¿cierto? O en estos dos puntos, es en donde se aplica el análisis estructural a través de la herramienta MICMAC, ¿cierto? El análisis estructural, básicamente lo que nos permite es identificar cuáles son las dimensiones del sistema bajo análisis, ¿cierto? Y cuáles son las variables específicas de cada dimensión. Y a partir de una matriz de impacto cruzado, poder evaluar, ¿cierto?, cuál es la motricidad, llamada también influencia, ¿cierto?, y la dependencia que existe entre todas esas variables asociadas a cada una de las dimensiones. Y con base en ello, ¿cierto?, se establecen unas prioridades. Listo, más adelante, por supuesto, les voy a mostrar de manera conceptual, metodológica, perdón, esto, y por supuesto, cómo lo aplicamos en el estudio de transición energética. El proceso metodológico, entonces, básicamente tiene una serie de etapas, la definición del sistema, ¿cierto?, que básicamente define una pregunta principal en donde uno, esta pregunta a mí me parece que es súper clave, ¿cierto?, para orientar la construcción del futuro, ¿cierto?, la construcción de futuros, ¿cierto?, también teniendo en cuenta el establecimiento de un análisis, perdón, de un horizonte temporal de análisis, ¿cierto? Y esta pregunta es clave en la medida en que nos permite empezar a hacer la reflexión en torno al futuro, ¿cierto? ¿Cómo queremos ver a los países latinoamericanos en el año 2060? ¿Cuáles serán los factores de competitividad de los países latinoamericanos? O sea, esta pregunta es súper, aquí coloqué, pues, por supuesto, una pregunta aleatoria y sin análisis, pero básicamente lo que uno quiere llevar a la reflexión con esta pregunta es a que los actores que participan en el proceso, que están vinculados al objeto de prospectiva, abran la mente, digámoslo de esa manera, abran las posibilidades y empiecen un poco a, entre comillas, a soñar. Y más adelante, con la aplicación de los métodos y las herramientas de prospectiva, es en donde ese sueño, ¿cierto?, en donde esas ideas sueltas se empiezan a estructurar para generar las opciones estratégicas de futuro. Posteriormente, se hace una constitución del sistema donde se definen las dimensiones de análisis, ¿cierto? A partir de ahí se recolecta información, se definen hipótesis de evolución, entonces se hace una revisión del entorno, de tendencias, y se definen los llamados factores de cambio o variables, ¿cierto? Y es aquí en donde, precisamente en este punto 3, ¿cierto?, es en donde se empieza ya a definir esas dimensiones y variables, ¿cierto? Y es aquí en donde el MICMAC, ¿cierto?, como herramienta aplicada para el análisis estructural, empieza a tomar sentido, ¿cierto? También quiero mencionarles que el MICMAC no es la única herramienta que existe para analizar y priorizar variables. También existen otros métodos, más adelante solamente los voy a mencionar, por supuesto, no los voy a hacer, pero los voy a mencionar para que lo tengamos en cuenta. Posteriormente pasamos ya a la construcción de los escenarios de futuro, en donde se aplican otra serie de métodos, se construyen futuros alternativos, esto es muy importante mencionarlo, no hay un futuro único, por supuesto, ustedes ya seguramente lo han escuchado, no solamente con este curso, sino en otras sesiones, en otras conferencias. No hay un futuro único, podemos construir una multiplicidad de futuros y aquí también la perspectiva nos permite aplicar diferentes herramientas para construir esa gama de futuros, también llamado abanico de futuros. Y posteriormente, una vez se encuentre,
¿cierto? O se apueste, se haga la apuesta de futuro, y cuando hablamos de la apuesta de futuro es la escogencia de una de estas alternativas o posibilidades de futuro, y a partir de ahí, ¿cierto?, se construyan esas respuestas estratégicas. Básicamente, cuando hablamos de respuestas estratégicas, nos estamos enfocando en qué capacidades, recursos, compromisos van a asumir los actores, ¿cierto?, o requerimos de los actores para hacer realidad ese futuro al cual le hemos apostado. Muy bien, es importante mencionar que el análisis estructural a través del MICMAC es un método de prospectiva y por lo tanto hace parte de los métodos de prospectiva, valga la redundancia. Estos métodos, no voy a entrar aquí en detalles o en profundidad, pero básicamente estos métodos es muy importante identificar el fundamento del método, ¿cierto? Hay que identificar si el método es cuál es la clasificación por tipo de técnica, por tipo de enfoque, por fuente de conocimiento. En ese sentido, por tipo de técnica encontramos métodos cualitativos, cuantitativos o semi-cuantitativos, ¿cierto? Por enfoque, hablamos de métodos de orientación exploratoria o métodos de evolución, y la orientación o por orientación normativa, es decir, métodos que se enfocan en construir métodos revolucionarios en la medida en que generan disrupciones importantes. Y por fuente de conocimiento, estamos hablando de métodos basados en la creatividad, métodos basados en la experticia, ¿cierto? Cuando hablamos de la creatividad es que requerimos de métodos que ayuden a explorar la imaginación, ¿cierto? Cuando hablamos de métodos basados en la experticia, hablamos métodos en donde requerimos de contar con expertos, ¿cierto? Que nos orienten sobre el tema. Cuando hablamos de métodos basados en la interacción, nos estamos enfocando en aquellos métodos en donde ponemos a dialogar a los actores, ¿cierto? En mesas de trabajo, en grupos vocales, etc. Y métodos basados en la evidencia, nos estamos enfocando en información secundaria, ¿cierto? Que nos permita soportar, ¿cierto? De manera cualitativa o cuantitativa, diferentes, o explicar, ¿cierto? Diferentes evoluciones que tenga el entorno, etc. Muy bien, aquí seguramente esto también ya lo conocen, del profesor Rafael Popper, en donde él hizo una clasificación, o llamó el diamante de los métodos por técnica, ¿cierto? Y por fuente, y en donde, aquí quiero mostrarles, aquí nos aparece la matriz de impacto cruzado, análisis estructural, ¿cierto? Aquí lo estoy señalando con el puntero, ¿cierto? Este es un método que básicamente requiere de la interacción, ¿cierto?, entre los actores que hacen parte del sistema prospectivo y, por supuesto, se basa también en la evidencia. Este es un método, entonces, que es es un método cualitativo, ¿cierto? Que más adelante, para poder generar el resultado, necesitamos transformar esa calificación, esa cualidad en una calificación. Más adelante, por supuesto, les explico un poco la dinámica. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que este método, por supuesto, yo lo puedo llevar, esta interacción no solamente puede ser entre actores, sino que yo también puedo convocar la experticia de diferentes instituciones, personas, etc. Aquí entonces, ¿cómo se organiza de manera lógica los métodos? Ya en el sentido estricto de organizar una metodología, ¿cierto? Entonces, uno parte de la construcción de una serie de fases, ¿cierto? Voy a hablar, por ejemplo, de una primera fase donde podemos hablar de un diagnóstico. A partir de ahí definimos una serie de actividades y de aplicaciones de métodos como análisis descriptivo, análisis del entorno. Posteriormente pasamos a la identificación y análisis de variables, en donde utilizamos precisamente el análisis estructural para la identificación de los componentes y las variables, y el método MICMAC para calificar, ¿cierto?, la interacción entre estas variables, ¿cierto? Cómo una variable influye sobre las demás variables, ¿cierto? O mejor dicho, cómo todas las variables influyen sobre todas las variables, básicamente, ¿cierto? Y aquí, por supuesto, se definen las llamadas variables clave. Esto entonces entrega, luego pasa al análisis de actores, ¿cierto? Donde se puede trabajar, por ejemplo, con el método Mactor, y se pueden hacer las relaciones entre los actores. Y posteriormente, sí, ya se pasa a la construcción de futuros, en donde estos se elaboran con base en diferentes métodos, como por ejemplo el Delphi, el análisis morfológico. Tenemos también los de Schwartz, podemos estar hablando también de la vacua de Regner para la priorización, entre otros.
Y con ellos se obtienen los escenarios, ¿cierto? Y estos escenarios pues se deben llevar a la apuesta de futuro y la construcción de la visión de futuro. Ahora sí, digamos, por supuesto hice una pequeña o corta contextualización y pues quiero entrar un poco a hablar acerca de del análisis estructural. Básicamente, pues este es un método cualitativo, ¿cierto? Y se puede definir como una reflexión colectiva relacionando diferentes elementos de un sistema con la perspectiva de provocar un cambio en el futuro. ¿Qué nos quiere decir el profesor Godet con esta definición del análisis estructural? Interacción. Cuando hablamos de reflexión colectiva nos estamos refiriendo a que el análisis estructural implica y requiere, más que implica, requiere de la participación de los actores, ¿cierto? Que hacen parte del sistema prospectivo. Y a esos actores los ponemos a reflexionar de manera colectiva sobre una serie de elementos. Ya de una manera mucho más aterrizada, estos elementos son las dimensiones del sistema bajo análisis y las variables que componen cada una de estas dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, podemos tomar las dimensiones normales de un entorno, económico, ecológico o ambiental, legal, político, cultural, social, tecnológico, etcétera, ¿cierto? Pero también podemos hablar de dimensiones de una organización, de una institución, ¿cierto? Podemos estar hablando entonces de dimensiones como la financiera, como la de personal, talento humano, entre otras, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de sector, podemos estar hablando de variables de dimensiones dimensiones como la productiva, ¿cierto? La tecnológica, etcétera. Entonces, dependiendo del sistema bajo análisis, las diferentes dimensiones se pueden denominar de diferente manera según el objeto bajo análisis, ¿cierto? Y a partir de aquí, esta reflexión está orientada a discutir un poco esas dimensiones, a discutir qué variables existen dentro de estas dimensiones y la llevamos esto, ¿cierto? A identificar cuáles de estas dimensiones y cuáles de estas variables son las variables llamadas estratégicas o también factores de cambio. Y sobre estos factores de cambio es que se construyen los futuros, ¿cierto? En plural. Se construyen los futuros. De ahí que el profesor Godet nos dice provocar el cambio en el futuro, ¿cierto? Ese es el propósito del método análisis estructural, provocar ese cambio. Y cuando hablamos de provocar el cambio es definir las variables estratégicas que necesitamos, ¿cierto? Y con ellas se construyen los escenarios. Muy bien. El objetivo entonces, pues básicamente como lo mencioné, es de hacer una reflexión colectiva, ¿cierto? A través de la ayuda de una matriz, ¿cierto? Por eso el método se llama matriz de impactos cruzados, ¿cierto? En donde todas las variables están interactuando y todas se impactan entre sí, ¿cierto? Ahora les voy a mostrar un esquema, ¿cierto? Simplemente un Excel en donde cruzamos, ¿cierto? Para el estudio y ahí ustedes ven cómo la variable A, ¿cierto? Impacta sobre la B y de manera contraria, cómo la variable B impacta sobre la variable A. De ahí se construyen entonces las relaciones de influencia o motricidad y dependencia. ¿Qué tanto influye una variable sobre las otras y qué tanto depende una variable de las otras variables? ¿Cierto? Básicamente este método, por llamarlo de alguna manera, a pesar de que se aplica en la etapa de construcción de escenarios, yo creo que este método es como el puente, ¿cierto?, entre las fases de diagnóstico y la fase de construcción de escenarios. ¿Por qué yo lo considero como el puente? Porque nos permite hacer una reflexión de todo el diagnóstico que tenemos, de todo el estado actual, identificar cuáles son esos elementos clave que necesitamos para la construcción de futuro, y a partir de esa identificación, la priorización a través de la matriz, ¿cierto? Y con ello, ahora sí podemos ir a construir los llamados escenarios. Muy bien, el MICMAC, también llamada matriz de impacto cruzado, ¿cierto? Ofrece la posibilidad de describir un sistema con la ayuda de una matriz que relaciona todos los elementos constitutivos partiendo de esta descripción. Este método tiene por objetivo determinar las principales variables influyentes y dependientes. ¿Cuáles son entonces las etapas? ¿Cierto? Por supuesto, esto está descrito de una manera mucho más amplia
en la caja de herramientas, en el libro Caja de Herramientas del profesor Michael Godet. Seguramente ustedes ya lo conocen, seguramente lo tienen, no han podido leer, ¿cierto? Básicamente el método Mi'kmaq permite la aplicación del análisis estructural. Tiene tres grandes etapas: la identificación de variables por dimensión, el relacionamiento entre las variables a través de la influencia que ejerce una variable sobre las demás, ¿cierto? Y a partir de esa calificación de influencias, el posicionamiento de las variables que nos va a permitir el posicionamiento de las variables en la matriz de impacto cruzado, ¿cierto? Que nos va a permitir priorizar o seleccionar aquellas que consideramos variables estratégicas o factores de cambio, y con ellos, ahora sí nos vamos ya a la construcción de escenarios. Entonces, básicamente, todo el método lo que nos permite, en resumidas cuentas, es la priorización de variables con las cuales vamos a construir los escenarios. ¿Qué requerimientos necesitamos para que el Mi'kmaq opere? Primero y fundamental, conocimiento del sistema. Recordemos que de dónde surgen las dimensiones y las variables, precisamente del análisis situacional, del diagnóstico que hagamos sobre el sistema. Entonces es fundamental que los actores que van a participar conozcan muy bien el sistema, porque recordemos que vamos a calificar la influencia de las diferentes variables sobre todo el conjunto de variables. Entonces, en este caso, conocer muy bien el sistema bajo análisis es fundamental. En segundo lugar, requerimos de los resultados del diagnóstico o de los estudios del estado actual, ¿cierto? Que básicamente es plasmar ese conocimiento que tenemos sobre el sistema en el llamado diagnóstico. Tercero, la identificación y el reconocimiento de las diferentes dimensiones. Ya les hablé de algunas dimensiones del entorno general, del entorno sectorial o del entorno institucional. En cuarto lugar, aquí yo le puse la palabra expertos, pero aquí podemos convocar a expertos o a los actores que hacen parte del sistema bajo análisis, ¿cierto? Cuando hablamos de los actores, si nos vamos a un esquema de país, por ejemplo, estaríamos hablando de sector académico, sector gubernamental, sector de investigación, empresas, empresarios, industria, ¿cierto? Entre gremiales, cámaras de comercio, entre otros, la misma ciudadanía, ¿cierto? Entonces, a pesar de que está la palabra expertos, básicamente lo que queremos referir aquí es el conjunto de actores que van a intervenir en la aplicación del Mi'kmaq. Y por supuesto, ¿cierto? Un método que nos permita priorizar. ¿Y por qué hablamos de un método que nos permita priorizar? Porque al final hay que escoger unas variables clave, ¿cierto? Ahora les explico que no solamente podemos utilizar el Mi'kmaq, podemos utilizar unos métodos previos para priorizar algunas variables, ¿cierto? Es decir, para llevar un ejercicio ya depurado al Mi'kmaq, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo sencillito. Tuvimos la oportunidad de construir en MinCiencias en el año 2018, parte del 2019, los planes estratégicos para los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Son 12 programas en MinCiencias. Tuvimos la oportunidad de trabajar con 9 de ellos, ¿cierto? Y en el programa de medio ambiente, hábitat y biodiversidad, ¿cierto? Surgieron más de 180 variables asociadas a una serie de dimensiones, ¿cierto? Entonces, en un ejercicio inicial vimos que la aplicación del Mi'kmaq no era muy pertinente, porque era una matriz de 180 por 180. Entonces, íbamos a generar un desgaste inmenso en los actores, en este caso los consejeros de programa. Se nos iría casi, ¿qué digo yo?, 2 días haciendo esas calificaciones, y pues se va a convertir en un ejercicio demasiado desgastante. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue hacer una priorización, así lo llamamos, aplicando, por ejemplo, el método HIGO, en donde tuvimos la oportunidad de ya reducir el número reducir la matriz para hacerlo mucho más eficiente. Y posteriormente sí se aplica el método Mi'kmaq, ¿cierto? Como parte de la metodología de trabajo. ¿Qué resultado podemos obtener? ¿Cierto? Básicamente, con el Mi'kmaq obtenemos el posicionamiento, ¿cierto?,
aquí lo veo, simplemente aquí borré los nombrecitos, ahora se los muestro. El posicionamiento, cada puntico significa una posición de las diferentes variables que estamos analizando. En una serie de cuadrantes, hay un cuadrante llamado enlace, un segundo cuadrante llamado poder, un tercer cuadrante, perdón, llamado salida, y un cuarto cuadrante llamado autónomo, ¿cierto? Cada uno de esos cuadrantes, por supuesto, pues tiene un significado. Básicamente el cuadrante de poder, que es el cuadrante ubicado en la parte superior izquierda, son aquellas variables que tienen influencia alta sobre las demás variables, pero que tienen autonomía, ¿cierto? Estas son las variables que un cambio en ellas afecta a todo el sistema. Vamos a poner un ejemplo sencillito. Regulaciones, ¿cierto? Normalmente el tema de regulaciones queda ubicado en este cuadrante de poder. La regulación sobre un sector, sobre cualquier punto, sobre cualquier tema, ¿cierto? Pues básicamente afecta a todos los actores y a todo el sistema de prospectiva, ¿cierto? Tiene una alta influencia y digamos, seguramente no tienen una alta dependencia. Cuadrante superior derecho, estamos hablando del cuadrante de enlace. Estas son variables que tienen alta influencia y dependencia en todo el sistema. Se denominan altas por su alto grado de relacionamiento con todo el sistema y su capacidad de impacto en el futuro del mismo. Básicamente estas variables, ¿cierto? Se llaman de enlace porque son muy importantes para el sistema. Un cambio en ellas afectan a los demás, ¿cierto? Pero son variables que también dependen, ¿cierto?, de los cambios en otras variables. Muy bien. Cuadrante inferior derecho, denominado cuadrante salida. Estas variables tienen escasa influencia y alta dependencia. Esto significa que están supeditadas a los cambios que ejerzan variables ubicadas en cuadrantes de poder y de enlace. Entonces, básicamente, cualquier cambio que haya en las variables que están ubicadas en el poder y en el enlace generan automáticamente una afectación aquí a las variables que se denominan de salida. Y el último cuadrante es el llamado cuadrante autónomo, ¿cierto? Que es el inferior izquierdo, ¿cierto? Estas variables tienen una baja dependencia e influencia, ¿cierto? Y un cambio de ellas no tiene una gran afectación sobre las demás variables, ¿cierto? Muy bien. Quiero mostrarles ahora entonces, de una manera sencilla, cómo aplicamos el método MIGMA como parte del análisis estructural que hicimos en el ejercicio de prospectiva denominado Transición Energética para Colombia 2050. Este fue un ejercicio adelantado, apoyado por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, ¿cierto? Hecho en colaboración con la Universidad Nacional, con la Unidad de Planeación Minero-Energética del país y con la CREG, que es la Autoridad de Regulación en temas de minas y energía en Colombia, ¿cierto? Entonces aquí quiero mostrarles cómo se desarrolló la metodología, ¿cierto? Visto esto por fases, actividades, ¿cierto? Y los diferentes resultados. Recordemos que en la prospectiva es muy importante que tengamos en cuenta cómo encadenamos la metodología a partir de un análisis de proceso, entrada, proceso, salida, y cómo estos van aportando diferentes insumos a las siguientes actividades. Y aquí quiero resaltar, ¿cierto? No, por supuesto no voy a revisar toda la metodología. Quiero resaltar la incorporación de instrumentos para la priorización de variables del entorno, ¿cierto? Aquí aplicamos el MIGMAC con el propósito de analizar, ¿cierto? De hacer esa reflexión colectiva sobre las variables y a partir de ahí priorizar las diferentes variables que nos van a servir para la construcción de los escenarios. Aquí hicimos, aparte de la aplicación del MIGMAC, atención a esto, dependiendo del método para la construcción de escenarios, o sea, tengo que tener definido el método con el que voy a construir los escenarios. En este caso escogimos, ¿cierto?, el llamado método análisis morfológico y integrado con el método de Head-Schwartz, en donde teníamos que no solamente priorizar las variables que se iban a la construcción de escenarios, sino también priorizar priorizar dos variables que las llamamos variables estratégicas y sobre las cuales íbamos a desarrollar el ejercicio de construcción de futuro. Entonces, aparte de eso, no solamente priorizamos una serie de variables, sino que definimos dos llamadas estratégicas.
¿Cómo analizamos entonces? Teniendo en cuenta la metodología que tiene para la aplicación del MICMAC, que tiene 3 pasos, ¿cierto? El primer paso es la identificación de las dimensiones y las variables. ¿De dónde viene esto? Del diagnóstico, del análisis del diagnóstico. Nos sentamos con los actores con base en el diagnóstico y empezamos a hacer una identificación de los diferentes dimensiones, vistas estas de los entornos, y de variables que componen cada uno de esos entornos, ¿cierto? Aquí ustedes ven alrededor de unas 15, 20 variables asociadas a cada uno de los entornos, pero aquí también viene un asterisco. Tuvimos que aplicar un higo, como lo hicimos en su momento en MinCiencias, para una preselección. Preselección porque habían muchas variables, ¿cierto? Entonces, aquí la intención de este método es no desgastar a los actores en las calificaciones, que vienen siendo un poco, voy a ponerlo entre comillas, tediosas porque yo tengo que calificar cómo influye, voy a poner un ejemplo, política energética en todas estas variables, ¿cierto? Y así sucesivamente, cómo influye planes de desarrollo en todas las variables. ¿Listo? Entonces, si es un ejercicio muy grande, los actores pues tienden a ya calificar de manera automática, un poco ya sin análisis, o definitivamente a decir que pues, el ejercicio es inviable por el volumen tan alto de calificaciones que hay que hacer. Entonces, aplicamos la matriz de importancia y gobernabilidad que nos permitió reducir y hacer una preselección de estas variables. Por eso ya aquí se llamaban estratégicas, ¿cierto? Y esta fue la matriz de calificación, ¿cierto? Esta es la matriz que nosotros aplicamos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, la primera variable, cómo influye sobre las demás, ¿cierto? Aquí básicamente nos sentamos con unos expertos, ¿cierto? Que conocen muy bien la dimensión, el objeto bajo estudio, ¿cierto? Y a través de una pregunta, ¿cómo influye una variable sobre las demás? ¿Cierto? Ellos empezaban a calificar en una escala de 0 a 4, donde 0 es sin influencia y 4 la mayor influencia, ¿cierto? Cómo estas iban impactando. No se califica la influencia de la variable, de una variable sobre ella misma. Por eso aquí tenemos una línea pintada en color, bueno, pintada aquí en este color, sin calificación, porque no tiene sentido, no hay una autoinfluencia, por llamarlo de esa manera. Yo no me autoinfluyo yo mismo como variable, ¿cierto? Y al final, pues hubo una ponderación, ¿cierto? En un promedio porcentual que nos permitió definir como el grado de influencia en un porcentaje. Esta matriz es la que uno se lleva a la herramienta MICMAC, que es una herramienta de software desarrollada por la casa Lipsor, ¿cierto? Seguramente ustedes la conocen, ¿cierto? Es de descarga gratuita. De pronto le voy a enviar, para quienes de pronto no la tengan y quieran conocerla, les voy a enviar el enlace de descarga a través del profesor Ariel y junto con el libro de la caja de herramientas, que por supuesto, de la caja de herramientas de la perspectiva, del profesor Godet, quien explica, por supuesto, ya con un paso a paso y, digámoslo así, con mayor filigrana, perdón, con mayor filigrana, el desarrollo del método, ¿cierto? Esta matriz entonces es la que nos llevamos y cargamos como tal en la herramienta y nos arroja este resultado, ¿cierto? Y aquí ya viene la definición de las variables clave, de las variables estratégicas o también llamados factores de cambio. Entonces, de acuerdo con la calificación del promedio, cada una de estas variables se posiciona, tiene una posición específica, ¿cierto? Y recordemos que cada uno de los cuadrantes tiene un significado, ¿listo? Normalmente, ¿cierto? Las variables que se priorizan son las variables que quedan en el cuadrante enlace porque tienen una alta influencia, un cambio sobre ellas afecta al resto de variables, pero también ellas dependen, ¿cierto? Su desarrollo también tiene una dependencia de otras variables. Entonces, normalmente se prioriza todas las que quedan aquí en el cuadrante enlace, ¿cierto? Y también se entra en discusión sobre cuáles de las variables que quedan en el cuadrante de poder se van a priorizar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no podemos depender solamente de pocas variables, estas son variables que tienen una alta influencia y escasa dependencia, ¿cierto? En el conjunto del sistema, no podemos depender de unas pocas variables para construir los escenarios de futuro. Ahora, también es posible que en la reflexión, recordemos que el método es orientador para la toma de decisiones,
¿cierto? Entonces, aquí también entra el concurso de la opinión de los actores frente al resultado, ¿cierto? Y en este caso, recuerdo un poco la discusión que se dio en el taller de priorización, y en este caso se leyó un poco qué significa competitividad para el tema de transición energética en el país y qué significa el desarrollo de modelos de negocio. Aquí estoy tomando un ejemplo solamente, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que el modelo de negocio puede hacer parte de los elementos de competitividad, son variables que están relacionadas, ¿cierto? Y en ese sentido, los actores decidieron integrarlas, es decir, que cuando se hable de competitividad, se le dé prioridad al tema de modelo de negocio en el tema de transición energética. Y así sucesivamente se siguen haciendo nuevas discusiones. Esto es lo que se llama, a lo que invita el método, a esa reflexión colectiva con base en el resultado obtenido. Pero este resultado, pues digámoslo así, no es algo escrito en piedra, también digámoslo así, podemos ajustarlo, ¿cierto? Podemos ajustarlo o incluso revisar nuevamente las calificaciones. Con esto no quiero decir que lo ajustamos a nuestras preferencias, sino que podemos revisar un poco, ¿cierto? Cómo se calificó, cuáles fueron las justificaciones que se hicieron en la mesa de trabajo para validar la calificación que se hizo sobre la influencia que tiene X variables sobre las demás. Muy bien. Y también hay otra manera de analizar los resultados. Esto lo trae precisamente el libro del profesor Godet, ¿cierto? Y es que en caso de que, me devuelvo acá, prácticamente no hicimos priorización, sino que la mayoría de las variables quedaron ubicadas acá, y entonces uno dice, ¿para qué hice la priorización? ¿Cierto? ¿Cuál es el sentido de priorizar si todas me quedaron en el cuadrante enlace? Solamente me salió uno o dos, entonces uno dice, pues a ver, podemos aplicar una variante al método y utilizar las llamadas variables pelotón, ¿cierto? Básicamente estas variables pelotón, como ustedes lo ven, es aquí en este sector que estoy tocando con el cursor, y como ustedes lo ven, pues toma como la media, ¿cierto? Las variables que están en el promedio de los diferentes cuadrantes. Entonces miren que son las que más se acercan un poco, ¿cierto? Aquí a la media del plano cartesiano, ¿cierto? Toman variables del cuadrante de entrada o del cuadrante también llamado de poder, del cuadrante enlace, ¿cierto? Del cuadrante de salida y del cuadrante autónomo. Entonces toma todo esto. Y esta es otra manera de decir, todas me quedaron allá, bueno, entonces vámonos a replantear un poco la calificación y tomemos las llamadas variables pelotón, que toman, como lo mencioné hace un momento, toman variables de los cuatro cuadrantes. Estas son variantes metodológicas importantes que se deben hacer ya en la implementación del ejercicio de prospectiva, ¿cierto? Lo que quiero decir es, sin perder rigurosidad metodológica, podemos generar estas variantes que nos van a permitir mejorar mucho más los resultados del ejercicio y, por supuesto, recordemos que la prospectiva no es impositiva, ¿cierto? Es participativa, y si los actores que están participando no están de acuerdo con los resultados que se están obteniendo, no podemos ser impositivos. Necesitamos, digámoslo de esa manera, llegar a estos consensos haciendo diferentes ajustes metodológicos, siendo rigurosos conceptualmente para obtener un resultado mucho más acorde al consenso de lo que los actores esperan. Muy bien, simplemente quiero mencionar como conclusiones estos 5 puntos, ¿cierto? El primero ya creo que lo acabo de mencionar. Es posible que el método, ¿cierto? Tenga cambios, adaptaciones al contexto metodológico en el cual se está aplicando el ejercicio de prospectiva. Como el ejemplo que les acabo de mencionar, hicimos una preselección a través de la herramienta IGO con el propósito de llevar mucho más depuradas las variables a priorizar. El MIGMA puede ser utilizado en cualquier estudio que requiera priorizar elementos por medio de calificaciones de influencia y dependencia. ¿Esto qué quiere decir? No solamente es un método que se puede aplicar en prospectiva, se puede aplicar en cualquier otro estudio, rama del conocimiento, en donde necesitemos calificar influencias y dependencias de ciertos elementos o variables. Existen también otros métodos de priorización, como lo mencioné hace un momento, entre ellos está el LIGO, puede utilizar la consulta Delphi para priorizar, el abaco de Regnier también me permite priorizar. Entonces es muy importante que sepamos que la prospectiva tiene una caja de herramientas y hay varios métodos,
¿cierto? Cada uno con su estructura metodológica y técnica, que pueden tener, que nos llevan a resultados similares. Entonces es muy importante saber que no solamente está el Micmac, sino que también podemos utilizar otros métodos complementarios, incluso combinaciones entre ellos, como lo hicimos con transición energética, donde utilizamos primero el LIGO y luego utilizamos Micmac. Este método pues tiene una desventaja y es tener muchas variables a priorizar. Como les mencioné hace un momento, puede generar un desgaste en el equipo de expertos. El ejemplo que les puse del Programa Nacional de Medio Ambiente, Hábitat y Biodiversidad es clarísimo. Surgieron más de 180 variables. Imagínense, me vuelvo acá un poquito, imagínense una matriz de 180 por 180. Va a ser una cosa muy complicada de manejar, en donde las personas que están calificando se pueden un poco desgastar, ¿cierto? Y recordemos que cada una de estas variables está asociada a unas dimensiones y no es que yo califique la dimensión contra la dimensión. Yo tengo que calificar las variables de esta dimensión frente a todas las dimensiones, a las variables de todas las dimensiones. Entonces, eso puede generar un ejercicio muy desgastante para los actores y de esa manera, pues, se puede generar rechazos hacia el proceso e incluso hacia el resultado. Y bueno, pues, básicamente, nuevamente reitero que el Micmac, el análisis estructural aplicado a través del Micmac, pues nos ayuda a hacer una reflexión colectiva, ¿cierto? Y pues este método describe el sistema a través de la matriz, en donde pues hacemos la interacción, ¿cierto? Cómo interactúan estas variables, las relaciones de influencia, y esto nos lleva a posicionar esas relaciones de influencia y a determinar cuáles son las variables que podemos considerar como estratégicas, o también llamadas factores de cambio, con las cuales construir con los cuales hacer la construcción de los escenarios a través de los métodos de formulación de escenarios. Muy bien. Entonces, pues esto es lo que tenía para compartir el día de hoy. Le doy la palabra nuevamente al doctor Ariel para que nos oriente acerca o nos haga la moderación sobre preguntas, inquietudes que los asistentes tengan al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alexis, por la presentación que estuvo muy clara, muy didáctica también, sobre todo en la parte de la aplicación, ¿ya? Y que nos ayudó a refrescar varios conceptos que habíamos en parte ido conversando con el profesor Medina ya hace más de un mes, ya por lo tanto es importante ir refrescando esto. Dejo abierta la palabra. ¿Quién tiene alguna consulta, opinión, algún comentario? Sí, Ariel, yo. Adelante. Alexis, Hola. mira, en alguna presentación le había preguntado al profesor anterior sobre la fineza que había que tener, o la rigurosidad, digámoslo así, para definir los expertos, porque dentro de esta matriz, a mi juicio, para construirla, lo más delicado son los expertos, quienes lo eligen, quienes los validan a los expertos, que es como básicamente los problemas que uno generalmente tiene cuando hace cualquier focus o cualquier levantamiento. Cualquiera dice, yo tengo un amigo, un contacto, traigo al fulano de allá que siempre nos coopera, o traigo al empleador que siempre nos contrata a los estudiantes, qué sé yo. Entonces, ¿cómo o cuáles son los parámetros que tendríamos que tomar en cuenta para elegir a esos expertos? Bien, Linet, ¿cierto? Creo que habló Linet. Sí, hola Linet. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Súper clave la pregunta. Realmente, como ustedes ven, el fundamento del método Micmac, ¿cierto? Del análisis estructural, se apoya precisamente en la interacción de los actores o también llamados expertos. Entonces, como lo mencioné en los requerimientos, no solamente es conocer el sistema, ¿cierto? Y contar con expertos, sino también en la escogencia de esos expertos. Precisamente en las primeras etapas de la prospectiva, ¿cierto? De los estudios de prospectiva, hay una etapa denominada alistamiento, ¿cierto? De pronto yo les mostré, ya fue la etapa de implementación del estudio de prospectiva. Pero hay una etapa llamada preprospectiva, ¿cierto? Yo les mostré, la prospectiva tiene la etapa de preprospectiva,
prospectiva y postprospectiva, ¿cierto? De pronto yo les hablé un poco de eso en la etapa de prospectiva, pero hay una etapa anterior que se llama preprospectiva. Y en esa preprospectiva uno desarrolla la metodología, conoce el sistema y hace una identificación de actores y de personas expertas, ¿cierto? De personas expertas. Cuando hablamos de actores, si estamos hablando de un sector, entonces ahí mencioné algunos, sector gubernamental, entonces dependiendo del sector, uno define qué instituciones son aquellas que sean más pertinentes, ¿cierto? Y en cuanto a actores, hay varios métodos, ¿cierto? Que es posible utilizarlo. Uno de ellos es la conominación, ¿cierto? En este caso, yo podría, vamos a hacer simplemente un ejemplo sencillito. Yo le puedo decir al doctor Ariel, lo invitamos a participar, ¿cierto? En el estudio. Y por favor, su participación es clave porque usted tiene conocimiento, es experto, es reconocido en este campo, ¿cierto? Y la conominación implica de que pedirle el favor al doctor Ariel que nos ayude, ¿cierto? Con un par, con otro par de él. Así nosotros no lo conozcamos, de pronto no hayamos tenido relaciones con ese par. Entonces el doctor Ariel nos recomienda, nos hace la recomendación de otro par, y a partir de ahí pues ya empezamos a hacer esa, digámoslo así, el efecto dominó. Una persona nos lleva a otra y así sucesivamente, por supuesto validando su experiencia en el tema, su conocimiento, ¿cierto? Y la trayectoria. Eso es fundamental, ¿cierto? Por otro lado, también hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de aplicar la vigilancia tecnológica. Recordemos que podemos hacer vigilancia tecnológica en diferentes bases de datos, ¿cierto? Y bases de datos científicas y de patentes, y estas bases de datos nos van a identificar a los líderes, ¿cierto? Los líderes en determinado campo. Y esos líderes, ¿cierto? Por su nivel de publicación, por su nivel de publicación científica, básicamente, o por su posicionamiento a nivel de patentes, también nos pueden dar cuenta de aquellos actores que pueden ser clave. Y recordemos que, por ejemplo, cuando hablamos de patentes o de publicaciones científicas, tenemos el nombre de las personas, ¿no? Que publican, o el nombre de las personas que patentan. Entonces, y de las instituciones también. Entonces, de ahí podemos también obtener o podemos aplicar esto como método para la preselección de actores. Pero definitivamente, cualquiera que sea el método, tienen que cumplir esas tres condiciones. Uno, conocimiento en el tema. Recordemos que tienen que conocer muy bien el sistema bajo estudio, la trayectoria y la experiencia, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental. Y otro elemento importante es, ya hablando de grupos de interés, cuando hablamos de grupos de interés no me estoy refiriendo a actores con nombre propio, sino grupo de interés. 1, sector gobierno. 2, academia. 3, centros de investigación. 4, empresas. 5, industria. Así pueden haber muchos más grupos de interés. Que haya representatividad de estos grupos de interés. Es decir, no es que yo convoque solo a los académicos y al resto no los convoque. Tiene que haber representatividad de estos actores que nos permita asegurar un ejercicio de consenso entre los diferentes grupos de interés que estemos abordando. Eso es. Muchas gracias, Alexis. Yo te escuchaba y te quería preguntar tu opinión precisamente también sobre la selección de los actores, porque se me vino a la mente, junto con estas tres características que tú entregas, el grado de involucramiento o de incumbencia que pueda tener el actor respecto de una determinada decisión, ¿ya? Digo, por ejemplo, podría no tener mucho conocimiento, no ser un experto en el área, ¿ya? Pero cuya decisión, por ejemplo, de orden financiera, de transferencia de recursos hacia ciertas inversiones, lo haga especialmente importante de estar ahí, ¿ya? Es verdad que tal vez, digo, podría afectar la calidad de la decisión. Sin embargo, entendemos que gran parte de las decisiones finales de inversión van a pasar por esa oficina. Yo no sé cuál es tu impresión respecto de eso. Sí, indiscutiblemente hay actores clave. Nosotros le llamamos acá en los ejercicios que
o en los equipos de trabajo que conformamos aquellos actores clave. Son esos, aquellos actores que indiscutiblemente, por su posición y grado, ¿cierto? Tienen que estar en estos ejercicios, ¿cierto? Básicamente se convierten en validadores, o sea, si no están, realmente falta ese componente importante de validación de parte de ellos. Pero no podemos llevar a un ejercicio tendencioso, en el sentido de, pongámoslo en el plano de una empresa, el presidente de la compañía, por su grado de posición, no debe o sea, su opinión no debe estar por encima de la opinión del resto. O sea, de ahí la importancia del consenso, que es una de las 6 de la prospectiva, ¿cierto? El consenso es fundamental. Mi opinión no es más o menos importante que la de otra persona, de otro actor que esté ahí. Entonces, sí debemos de tenerlos en cuenta, su grado de influencia, no recordé muy bien la palabra que nos acaba de decir Ariel, pero es como su grado creo que mencioné incumbencia, si no estoy mal, creo que es incumbencia, ¿cierto? Sí. Su grado de incumbencia hay que tenerlos ahí, ¿cierto? Pero por esa posición no puede influenciar la opinión de los demás, ¿cierto? Ahí hay que ser muy claros y nosotros como moderadores de los ejercicios tenemos que dejarles muy claro esos parámetros de participación ya directamente en los talleres. Perfecto, muchas gracias, Alexis. ¿Alguna otra opinión? ¿Un comentario, consulta? Ahí está. En esta propuesta de Marketplace, ¿cierto? De la implementación de los socios de una federación de comercio, ¿ya? Si estos, por ejemplo, un par de asociados podrían ser parte de esta mesa, ya que lo influye directamente. Ahora, claro, quizás su nivel de influencia podría estar por sobre otros actores, y ahí quizás cómo se modera eso. Más o menos ahí, si allá apunta mi duda. A ver, porque los asociados ahí actúan como una suerte de propietarios, ¿cierto? De alguna manera, porque ellos son los que van a tener que utilizarlo, y tenemos distintos, o sea, asociados con distintas características, ¿cierto? Con distinto nivel de conocimiento en este tipo de tecnologías, por lo tanto, le influyen de distintas maneras. Entonces, por eso quizás sería importante saber qué cosas a ellos le genera más o menos problemas, dependiendo de los factores que yo vaya escogiendo para determinar este estudio. Bueno, básicamente mi trabajo en este caso para tesis se trata de la propuesta de implementación de un marketplace, ¿cierto? Una plataforma e-commerce en socios de una federación de comercio, ¿ya? Entonces, era súper pertinente hacer un análisis estructural de factores que me van a influir para llevar a cabo esa tarea. Ya dentro de eso, como usted ha explicado en este proceso de cómo se lleva a cabo junto con la metodología Mixmatch, yo voy a generar todo esto, elección de factores, ¿cierto? Que voy a tener que estudiar, y dentro de eso hacer una mesa con expertos. Ahora mi consulta es pertinente sumar a esta mesa de expertos a estos mismos asociados, quienes son los beneficiarios de esta tecnología, pero quizás están como en una situación como de mayor influencia frente a otros actores? Muy bien. Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación, ¿cierto? Importante. Los actores hacen parte de los requerimientos para la aplicación del Mixmatch. Es fundamental. O sea, yo no me puedo sentar con mi equipo de trabajo, por llamarlo de alguna manera, y yo hacer la calificación del Mixmatch, ¿cierto? Tengo que tener aquí presentes los actores. Entre más representatividad haya de los grupos de interés, ¿cierto? Actores que representen a diferentes grupos de interés, mucho más completo el ejercicio y, por supuesto, mucho más validado, ¿cierto? Indiscutiblemente el resultado hay que compartirlo, socializarlo para que los demás actores puedan opinar, complementar, etcétera. Pero hay que hacer una diferenciación entre un análisis de actores y un análisis de variables. ¿Listo? Eso es importantísimo tener en cuenta. Una cosa es analizar cómo los actores interactúan entre sí, y para ello hay métodos de análisis de actores, métodos de marco lógico, por ejemplo, métodos, el mismo Mactor, ¿cierto? Que es otra de las herramientas de prospectiva de
de la herramienta, de la perspectiva francesa, ¿cierto? Y el MIGMA que aplica es al análisis de variables. ¿De dónde surgen las variables? Precisamente de la interlocución y de la interacción con los actores, del análisis que hagamos con ellos que nos permita definir cuáles son las variables las variables de cada dimensión que son importantes tener en cuenta, ¿cierto? También de la reflexión de un equipo de trabajo, por supuesto, con la validación de los actores. Entonces, en este sentido, es importante saber que no es que estemos haciendo un análisis de actores y de variables al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, en este caso, hacemos un análisis de actores con unas herramientas específicas y también podemos hacer un análisis de variables con otras herramientas específicas, en este caso, por ejemplo, el MIGMA. ¿Listo? Entonces, es muy claro hacer esa diferenciación o distinción, más que todo, para que lo tengamos en cuenta. Insumo para el análisis de variables, que estén presentes los actores y que sean representativos de los diferentes grupos de interés. Muchas gracias. ¿Alguna otra impresión? ¿Comentario? Bien. A ver, ¿estamos? ¿No hay nada más? Ya. Hemos tenido una nueva sesión, hemos cumplido una nueva sesión para las próximas sesiones. Yo les voy comienzo a adelantarles a quienes están haciendo sus trabajos de aplicación, que nos preparen una presentación breve de la problemática que quieren abordar, para que entre todos nosotros les vayamos comentando cuáles son aquellas cosas que deben tener más precaución, ¿ya? Ya notamos, por ejemplo, hasta hoy que en el caso de Vanessa ya ha logrado depurar, porque en la sesión anterior pensaba en la gran cantidad de variables con la que se iba a encontrar, y ahora ya la problemática es otra, cómo van surgiendo las variables desde los distintos actores y los actores que van a participar. Por lo tanto, esa es la idea, que vayamos también avanzando en el apoyo de estos trabajos, ¿no? Y, como siempre les comento, para el próximo martes, ya nos vamos a encontrar por este mismo canal, ¿no?, en una próxima sesión. No, solo les decía que pues primero muy agradecido con cada uno de ustedes por la asistencia y la participación en esta jornada. Para mí muy grato poderlos acompañar y por supuesto muy agradecido con el profesor Javier Medina y con el profesor Ariel por esta gran invitación, y espero que pues la conversación, el diálogo que hemos tenido pues haya Están con tormenta Otro rayito. positivo, constructivo y por supuesto lo más claro posible. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí, sí, Alex, está ahí, están con tormenta. Sí, bastante, pues acá en Cali hay ese problemita. En una hora se formó una tormenta. Qué pena las interrupciones, me disculpa, menos mal fue al final. No, pero ha sido muy breve la interrupción, Alex. Bien, perfecto. Yo estaba comentando recién, Alexis, lo podemos ahí ver durante la semana, porque a pesar de que tenemos un programa con el que hemos ido conversando con el profesor Medina también, emergió hoy día, por ejemplo, esta posibilidad del MACTOR. Entonces, de repente, conocer el MACTOR también podría ser un buen complemento a lo que hemos ido viendo hasta ahora, ¿ya? Sobre todo por la preocupación respecto a la selección de los actores, que es un tema clave junto con la definición de las variables. Así que ahí, por supuesto. Ahí lo vamos a ir afinando durante la semana. Seguro que sí. Sí, podemos conversarlo, y si el profesor Medina lo considera, también podemos dar una explicación e incluso podemos hacer un breve ejercicio aplicativo, un ejercicio en vivo y en directo. Sí, súper, sí. Sí, sería excelente eso.
Muy bien, un abrazo grande, Alexis, antes de que la tormenta nos vaya a volver a desconectar. Que estén muy bien. Un saludo grande a Colombia, agradecimientos por esta sesión. Y para todos los demás, muchas gracias también por haberse conectado hoy día. Nos conectamos el próximo martes. Que estén muy bien. Que tengan una muy buena Muchas semana. gracias. Muchas gracias. Abrazos. Feliz tarde. A todos, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.